desarrollar un tema muy intrincado con el derecho civil. Es por eso que lo tratamos el día de hoy, en los martes civiles. Cada uno de nuestros invitados va a tocar el tema desde su punto de vista y desde el área donde le ha tocado desempeñarse. Esto es desde el punto de vista de registros públicos, desde la función jurisdiccional y desde la función notarial. Sin más preámbulo, vamos a dar la bienvenida a nuestro primer ponente, el doctor Jorge Luis Almenara Sandoval. El doctor Jorge Luis Almenara es abogado por la Universidad Nacional de San Agustín, magíster en Derecho Civil por la Universidad Católica Santa María, cursa el último semestre de doctorado en la misma casa de estudios, es conciliador extrajudicial, se desempeña profesionalmente como registrador público de la SUNARP, se ha desempeñado como vocal suplente del Tribunal Registral, es capacitador en la SUNARP, docente universitario de pre y posgrado, miembro de la comisión académica de nuestro colegio de abogados en la rama de Derecho Registral y ha publicado artículos y ensayos sobre temas registrales. Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso. Agradeciendo de antemano la invitación a este cordial evento que se viene realizando todos los días martes, que son de trascendencia para todos los abogados y sobre todo también para los estudiantes que están conociendo el derecho desde todo punto de perspectivas. El tema que vamos a tocar el día de hoy, si bien es un tema controversial para algunos, sin embargo podemos discutir de ellos. Lo que nosotros vamos a analizar el día de hoy es precisamente si viene funcionando la ley 30313 en cuanto a la oposición y cancelación de un asiento registral. Hablamos de dos temas. Uno, la oposición al trámite de inscripción, es decir, cuando un título está en proceso de inscripción que aún no se ha inscrito, y otro, cuando ya estando inscrito se pide la cancelación de este asiento registral. Pero antes de ello, nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Por eso la primera imagen, ¿no? ¿Por qué razón se dan estas normas? Nosotros advertimos aquí que el fraude inmobiliario está presente en nuestra sociedad. Y ojo, no solamente en la sociedad peruana, porque como vamos a ver, bien, ¿me escuchan, no? Bien, continuamos entonces. Como podemos apreciar en las imágenes, el fraude inmobiliario no solamente está presente en el Perú. Esta es una publicación argentina en la cual se ve que hay detenidos en un fraude inmobiliario, ¿no? Y que el fraude inmobiliario viene en aumento. Igualmente sucede en México y, por decirlo más, en todas partes de Latinoamérica. E incluso podemos advertirlo que está presente en sistemas registrales constitutivos, porque en Alemania también se ha detectado fraude. Ojo, entonces no solamente en un sistema registral declarativo como el nuestro, que posiblemente por ser declarativo es que pueden ocurrir estos actos delictivos, ¿verdad? Entonces también en sistemas registrales constitutivos sucede. Entonces lo que venimos a ver es de que en toda sociedad siempre se van a dar estos eventos delictivos. Ninguna sociedad está vacunada o está inmunizada contra los actos delictivos de fraude o los actos delictivos de estafa en el aspecto inmobiliario. Es por tal razón que el Estado, a través del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, se vienen organizando y dando normas que precisamente van a proponer mecanismos que remedien esta situación. Pero ojo, nosotros sabemos de que ante cualquier mecanismo en el orden jurídico, siempre la delincuencia encuentra sofisticados mecanismos también para poder estar a la par con toda norma jurídica que se vaya dando, ¿verdad? Es en ese sentido de que a través de la ley 30313
aprobada y en vigencia desde mayo del 2015, cuyo reglamento ha sido aprobado en julio del 2016, es decir, un año después, ¿no? Actualmente en vigencia, entonces, es que propone dos nuevos aspectos a la excepción de los efectos legitimatorios que tenía el asiento de inscripción. Es por eso que tenemos que en un anterior texto del artículo 2013 del Código Civil nos mencionaba que el único órgano capaz de declarar la nulidad, ¿no?, y de cancelar un asiento registral era el Poder Judicial. A partir de esta norma modificatoria es que tenemos que el asiento registral puede ser cancelado también en vía administrativa. Pero tenemos que tener en cuenta que todos estos mecanismos tienen que ser usados en forma adecuada y oportuna para que puedan rendir sus efectos. Si nosotros no conocemos de estos mecanismos, no podemos incluso poder prevenir, que es lo primero, prevenir e incluso de repente ir erradicando esta lacra delincuencial, ¿verdad? Entonces tenemos, primero, un tema muy importante que es la oposición. La oposición a un procedimiento en trámite. En primer lugar, nosotros advertimos desde ya que esto no es ajeno a los registros públicos, porque ya el artículo 1 del Reglamento General de los Registros Públicos establece que no cabe admitir apersonamiento de terceros, es decir, que no cabía ninguna oposición a un procedimiento de inscripción que estaba en trámite. Por otro lado, tenemos que el artículo 46 del referido reglamento establecía algo importante, precisamente ahí subrayado, que la inscripción no convalida los actos que sean nulos o anulables con arreglo a las disposiciones vigentes. Este texto del artículo 46, como han podido advertir, en el nuevo texto del artículo 2013 del Código Civil, ha sido subsumido. ¿Qué quiere decir? Que precisamente necesitábamos de una norma como ella. ¿Para qué? Para decir que los actos inscritos no están revestidos de toda legitimación, ¿no? Es por eso que decimos, estos son unos nuevos efectos a la legitimación que el asiento registral proveía, ¿no?, desde el punto de vista registral, a todas las personas, ¿verdad? Entonces, desde ya vemos de que la inscripción no convalida actos registrales nulos, ¿verdad? Entonces ya estábamos hablando de que podría ser cancelado judicialmente, antes de la norma, ahora también en vía administrativa y también arbitral, ¿verdad? Concluimos entonces de que la oposición no es un acto inscribible. Ojo, tenemos acá la sumilla de una resolución del Tribunal Registral de Arequipa que dice textualmente: siendo el procedimiento registral especial de naturaleza no contenciosa y que tiene por finalidad la inscripción de un título, no cabe admitir apersonamiento de terceros. Mismo texto del artículo 1 del Reglamento General, salvo excepciones previstas en la Ley 30.313. ¿Cuál es la excepción que nos da esta nueva ley? Es precisamente la oposición a un procedimiento en trámite. Pero ¿quiénes se pueden oponer? ¿Todos? No, ¿verdad? No todos se pueden oponer. Porque ¿qué tal? Yo presento hoy día un título de propiedad, de transferencia de propiedad, y viene José al día siguiente y se opone. Ojo, que el efecto de la oposición es la tacha del título. Entonces imagínense, cualquier persona podría oponerse a un procedimiento de inscripción y logra la tacha. Es decir, no tenemos títulos que se vayan a inscribir, no tenemos lo que es el tráfico inmobiliario y por tanto el tráfico jurídico de los bienes, ¿no?
dentro de la oposición, para ir ahondando en este tema de la oposición, luego vamos a ver la cancelación. Uno de los antecedentes para efectos de que no proceda un título que esté en trámite, era el artículo 36 del Reglamento General, que establecía de que la tacha por falsedad documentaria, cuando en el procedimiento de calificación, ¿no?, el registrador advierta que un título es falso, o advierta que algún documento que va a servir para la inscripción es falso. Pero ojo, nos dice, previamente tiene que hacer las averiguaciones pertinentes, es decir, acreditar indubitablemente que ese título es falso. Si no, no podría, porque el registrador no es perito, ¿verdad? El registrador no puede determinar que un título es falso o no, simplemente él va a tener las sospechas. Y lo que va a hacer es hacer las gestiones necesarias para poder determinar que efectivamente ese título adolece de alguna nulidad o es falso. Entonces, lo que va a hacer el registrador es, inmediatamente que reciba la comunicación por parte del funcionario o de la autoridad competente, es tachar el título por falsedad documentaria. Bajo este trámite, el artículo 36, tendrá que elevar un documento. El documento que viene dentro del título para efectos de que el superior, en este caso el gerente y la gerencia legal o el jefe legal, pueda hacer las denuncias correspondientes. Hasta ahí vemos de que este título en trámite se tacha por falsedad documentaria. Mismo efecto que se quiere con la oposición. Ahora bien, hemos dicho de que la oposición al trámite registral es posible realizarlo. Tenemos tres aspectos importantes dentro de la oposición. El primero es el conocimiento de la presentación al registro de un título. El reglamento de la ley 3313 ya reconoce a la alerta registral, que es gratuito, es un sistema de inscripción de cualquier persona con respecto a su propiedad, es decir, ingresar el número de partida. ¿Para qué? Para que reciba de manera inmediata, cuando se presente algún título sobre su propiedad, a su correo electrónico o a su celular, de que un trámite se está realizando sobre su propiedad, ¿no? Esa es la primera manera de reconocerlo. Luego puede haber otras maneras de conocerlo. Por ejemplo, si es que voy a hacer algún trámite ante los registros, saco una copia y me entero de que hay un trámite pendiente, ¿no?, sobre mi propiedad. Entonces, ese es el primer momento, el conocimiento de la presentación al registro de un título, ¿no? ¿Y cuál es el segundo momento? Es la denuncia que yo debo hacer. Si que yo tengo o veo que ese título es falso, o que han suplantado o me han suplantado en la elaboración del mismo, lo que tengo que hacer es denunciarlo, ¿no? ¿Ante quién lo denuncio? Ante la autoridad o el funcionario competente, ¿no?, que precisamente ante él se ha suplantado, o precisamente es esa persona que no ha extendido el documento. Ojo que en la denuncia tenemos, en cuanto a la oposición, que la autoridad o el funcionario tiene 5 días para poder dar respuesta a mi denuncia, y 10 días cuando se trata de cancelación de asiento. ¿Ya? Un tercer momento es el conocimiento de la instancia registral de la denuncia presentada por el interesado. En este tercer momento vamos a ver la función que despliega precisamente el registrador, que tiene el título en trámite. Ahora vemos que en la oposición solamente pueden apersonarse, ¿ya?, el notario, el cónsul, el árbitro, el juez o el funcionario público. Nadie más. Es decir, cualquier otro tercero que se apersone oponiéndose a un trámite de inscripción, simplemente no procede. Porque hemos dicho, por la naturaleza no contenciosa
que tienen registro, cualquier oposición de un tercero que no sea una autoridad o un funcionario de los que aparecen en pantalla, no procede la oposición. Bien, ¿y qué documentos tendría que presentarse para que proceda la oposición? En principio, tenemos la declaración notarial o consular, ¿no?, en la cual el notario o el cónsul nos indique que ante él se ha extendido un documento protocolar o extraprotocolar, ¿no?, en el cual se ha suplantado la identidad de uno de los otorgantes. Por otro lado, la declaración notarial o del cónsul indicando, ¿no?, por otro lado, de que él no ha extendido el documento, sea este protocolar o extraprotocolar, ¿no? El oficio del juez también, cuando es un documento emitido por el juez, es decir, alguna resolución judicial que amerite inscripción, indicando de que él no ha expedido ese documento. También la declaración del funcionario público, mediante el cual indique que tal documento que amerite inscripción no ha sido extendido por él. Y por último, la declaración del árbitro o del presidente del tribunal arbitral, en el cual también indique precisamente de que ese documento no ha sido extendido por el árbitro o por el mismo tribunal arbitral. Como podemos ver, quienes pueden presentar esta oposición es el cónsul, y el notario, en un caso, en un primer caso, pero solamente el cónsul o el notario. Si nosotros sabemos que el cónsul o el notario no van a personarse, ¿no? Quien presenta en sí el documento, en el caso del notario, puede ser él mismo o su dependiente, acreditado ante el registro. Y si es el cónsul, igualmente, puede ser la persona que ha encargado para las presentaciones ante el registro, ¿no?, debidamente acreditado ante el registro. Nosotros en el registro tenemos módulos por los cuales vemos quiénes pueden ser o están autorizados para la presentación de documentos notariales o también consulares. Por otro lado, en la presentación que realiza el árbitro, sí tendría que ser personal, ¿no?, porque ellos no cuentan con un dependiente y tampoco se cuenta con algún módulo en el cual se indique quién puede presentar en lugar del árbitro. El árbitro sí es la única persona que puede presentar el documento en forma personal. El funcionario público, de igual manera. Y tenemos por último el juez. Sobre los documentos del juez puede hacerlo cualquier persona. Discutible, ¿verdad? Porque ahí podemos decir, si cualquiera puede presentar un documento del juez, bueno, ya tendremos la intervención del doctor para que nos indique un poco sobre ello también. Bueno, dentro de la oposición, nosotros podemos advertir de que esta puede hacerse o efectuarse durante toda la vigencia del asiento de presentación. Porque, ojo, cuando uno califica un título en sede registral, se tienen 35 días para efectuar la inscripción. Si es que es observado, automáticamente se prorroga hasta 60 días, como máximo, ¿no? Entonces tienen esos 60 días que está en trámite la inscripción. Pero puede suceder que también el título sea apelado por alguna observación, entonces el trámite se va a prorrogar mucho más, ¿no?, en tanto dure la calificación en el tribunal registral. Ahora bien, como hemos visto ya al inicio, no cabe oposición a un título inscrito. Ojo, no cabe oposición a un título inscrito, solo la oposición cabe a un título en trámite. ¿Qué cabría a un título inscrito? La cancelación, que eso es lo que vamos a ver más adelante. Las instancias registrales, por eso hablamos de instancias registrales, tanto el registrador como el tribunal, porque un procedimiento registral de un título puede estar en primera instancia ante el registrador o en segunda ante el tribunal registral. Las instancias registrales, entonces, previa calificación y verificación, proceden a la tacha, que es el efecto querido por la oposición. La persona o el funcionario o la autoridad que presente la oposición, lo que quiere es que ese título se tache, porque precisamente está adoleciendo de falsificación o suplantación, ¿verdad? Pero esto es bajo responsabilidad, ¿de quién?
bajo responsabilidad precisamente del funcionario o de la autoridad que está solicitando esta oposición. Ahora, la oposición se puede rechazar liminalmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tal vez el documento que se presenta como oposición no ha sido suscrito por la autoridad o el funcionario. En ese caso se rechaza, es decir, mesa de partes, que es la encargada de recibir precisamente estos documentos, debe rechazarlo. Si lo recibe, entonces es la instancia registral quien debe rechazar estos documentos. También en los casos en que no ha sido presentado por las personas que hemos indicado, ¿no? Por el notario, su dependiente, el cónsul o la persona acreditada va a presentar, ¿no? En el caso del árbitro, el mismo árbitro, en ese caso también se debe rechazar la oposición. Y en cualquier otro supuesto señalado. Ahora, la decisión que toma el registrador, por un lado, es si estima la oposición, ¿qué es lo que va a hacer? Tachar el título. Si desestima la oposición, si se desestima esta oposición, se va a continuar con la calificación del título. Esta decisión del registrador, ojo, no puede ser recurrida a otra instancia, es irrecurrible. Entonces, ¿qué tendrá que hacer la persona o el funcionario que todavía había afectado su derecho por alguna suplantación o alguna falsificación, ¿no? Tendrá que seguir el siguiente trámite, que es de repente el de cancelación. Y precisamente, en el trámite de cancelación, nosotros, como hemos visto en el artículo 2013, es precisamente el asiento registral el que va a fundamentar un derecho, ¿verdad? Y por el 2013 se encuentra legitimado, pero salvo que se cancele, nos dice, ¿no? En este caso, en vía administrativa. ¿Y quién es el competente? ¿Quién es el competente para declarar esta cancelación? El competente es el jefe zonal. Es decir, las instancias registrales no declaran cancelación. Es más, están prohibidas. Las instancias registrales no son competentes para declarar cancelaciones de asientos. ¿Ya? Eso hay que tenerlo muy bien presente. Entonces, es el jefe zonal el que es el competente para resolver las solicitudes de cancelación. Ahora, la decisión del jefe zonal también es irrecurrible en sede administrativa. ¿Y cuál es el efecto que se quiere con la cancelación? El efecto que se quiere con la cancelación, ojo, es dejar sin efecto un asiento registral que está viciado o que es irregular, precisamente por la falsificación o por la suplantación, ¿no? En tal sentido, la solicitud de cancelación, igual que la oposición, solo puede ser presentado por notario, cónsul, juez, funcionario público o árbitro, en las mismas circunstancias que hemos visto. Ahora, se dispone la cancelación del asiento, ¿no? En ese caso, es bajo responsabilidad de este funcionario o autoridad. ¿Y cuándo se declara improcedente la cancelación? La cancelación puede declararse improcedente, es decir, el jefe zonal puede declarar improcedente cuando es formulada por persona que no tiene la condición de autoridad o funcionario. También será declarada improcedente cuando en la partida registral consta alguna medida cautelar que cuestione el título del asiento irregular. Es decir, si ya tenemos que se está discutiendo en sede judicial la validez de este asiento registral, entonces está de más que sea el juez quien vea esta irregularidad, ¿verdad? Y por otro lado, si ha transcurrido el plazo de un año, ¿pero cuándo? Cuando de los asientos registrales vemos que luego del asiento registral supuestamente viciado, se ha extendido ya actos de transferencia. Es decir,
el asiento viciado, el titular que aparece en ese asiento viciado ya no. Entonces, la autoridad o el funcionario tiene un año para pedir la cancelación. Luego de transcurrido el año, ya no podrá hacerlo, tendrá que ir y recurrir al Poder Judicial o vía arbitral, según corresponda, ¿no? Pero vemos que también, si es que no hubiese ningún asiento posterior, es decir, el asiento viciado es vigente, se tiene 10 años para poder pedir la cancelación. 10 años. Si luego de eso ya no podrá pedir cancelación, ¿no? Y por otro lado tenemos que la SUNAT también puede establecer algunos otros supuestos para declarar la improcedencia. Bueno, que hasta ahora no ha normado ninguno, ¿no? Ahora bien, veamos la intervención del registrador, porque ojo, en la cancelación, si bien la declara el jefe zonal, también interviene el registrador, porque la cancelación ingresa al registro como título. Ingresa como título. Al ingresar como título se asigna a un registrador dentro del área registral o del registro correspondiente. Este registrador tendrá que remitir en forma inmediata al jefe zonal la solicitud de cancelación. A su vez, el jefe zonal tiene 15 días para poder emitir la resolución, ¿no? Que disponga, emite la resolución, vamos a ver en qué momento, pero el registrador, una vez emitida la resolución que declara la cancelación, tiene 15 días, o 5 días, para poder extender el asiento cancelatorio. O en su caso, si se desestima esta solicitud de cancelación, tendrá 3 días para tachar el título, porque, como hemos dicho, se presenta como título. Ahora, cuando el trámite de cancelación se presenta a uno de los registros, sea personas naturales o personas jurídicas, pidiendo la cancelación de un asiento registral correspondiente a estos registros, y hay títulos pendientes en el registro de bienes, sea bienes muebles o bienes inmuebles, estos títulos se suspenden, porque todavía está pendiente la cancelación de uno de los asientos registrales de la persona jurídica o de la persona natural, que probablemente va a influir para la inscripción en el registro de bienes, ¿no? Entonces se suspende hasta que se termine el procedimiento de cancelación. Ahora, nos hemos formulado algunas preguntas para ver el tema de oposición y cancelación rápidamente, ¿no? Que todos deben saber. Primero, ¿cómo ingresa la oposición a los registros? La oposición va a ingresar por mesa de partes y no como un nuevo asiento, es decir, no como un nuevo título, porque, ojo, estamos oponiéndonos a un título en trámite. Entonces, ingresa por mesa de partes y se adhiere al título que está en trámite. Es decir, ¿quién va a tomar conocimiento de eso? El registrador que está revisando el título en trámite, ¿no? Luego, necesariamente tiene que apersonarse el funcionario o autoridad. Como hemos visto, no es necesario, ¿verdad? El funcionario o autoridad puede ser representado o acreditado. En el caso del notario, del cónsul, hemos visto, el árbitro es el único que sí tiene que apersonarse personalmente. Ahora, ¿qué requisitos debe cumplir la solicitud? También hemos visto, ¿no? El documento debe contener la suscripción por parte de la autoridad o el funcionario, indicar el número de título al cual se está oponiendo, porque eso es importante, si no, ¿cómo podríamos enlazar la solicitud de oposición con el título que está entrando, ¿no? Y por último, el domicilio legal. El reglamento nos menciona cuál es el domicilio legal de cada uno de los funcionarios o autoridades. En el caso del notario, es la sede notarial, ¿verdad? En el caso del cónsul, consulado. En el caso del árbitro, tendrá que ser en su domicilio. En el caso del juez, en el Poder Judicial. Ahora, si la oposición le presenta un tercero, ¿qué sucede? Ya hemos dicho que no procede esta oposición, ¿verdad? Ahora, pero si no procede, pero puede ser alguna comunicación
Porque el reglamento nos dice de que la oposición puede ser comunicada. Hemos dicho que tenía 3 momentos, ¿verdad? Primero, que se enteraba o tomaba conocimiento de que había un título en trámite. Segundo, la denuncia. ¿Ante quién denunciaba? Ante la autoridad. Y precisamente, si el tercero pone en conocimiento al registro, ¿sabe qué? He presentado una denuncia ante el notario, ante el cónsul, etcétera, y acá está mi documento. Lo tiene que presentar en copia certificada notarial o copia autenticada por fedatario, en la cual conste el sello de recepción. Es así que el registrador va a tomar conocimiento y tendrá que oficiar a la autoridad o funcionario competente para que remita la oposición. Es decir, que también cualquier tercero podría hacerlo. Ojo, solo cuando adjunte este documento, porque si no adjunta este documento, simplemente el registrador lo rechaza de plano. Y sobre la cancelación, ¿qué preguntas tenemos? Sobre la cancelación, ¿cómo debemos ingresar la cancelación al registro? Ya hemos dicho, se presenta por el diario como un nuevo título, ¿no? El plazo que tiene el jefe zonal para emitir la resolución de cancelación: 10 días, nos dice, si la autoridad o funcionario confirma su solicitud y el titular no contradice. El titular podría contradecir, pero solamente sobre aspectos de improcedencia o de algún error, nada más, porque no puede contradecir sobre el fondo, solo en esos aspectos. Ahora, tiene 5 días si la autoridad o funcionario no confirma su solicitud o se estima la contradicción. En este caso tiene 5 días porque la resolución va a desestimar la cancelación, ¿verdad? Otra pregunta: ¿cómo se procede una vez emitida la resolución jefatural? Hemos dicho que el registrador deberá extender el asiento de cancelación correspondiente, siempre y cuando la resolución es estimada, ¿verdad? Estima la cancelación. Ahora, por otro lado, si la desestima, tacha la solicitud de cancelación y deriva todo el expediente al archivo. Y por último, podemos preguntarnos cómo se procede cuando se cancela un asiento irregular que no está vigente. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que hay asientos irregulares que no están vigentes, es decir, que ya la propiedad pasó a terceros, ¿no? En ese caso, ¿cómo se procede? Al extender el asiento de cancelación, el registrador va a dejar constancia de que no se perjudica al titular registral que tenga la calidad de tercero conforme al artículo 2014. Y para terminar, precisamente, es el artículo 2014 del cual, sí, yo no estoy de acuerdo en su modificación, y muchos de los tratadistas también, al indicar de que las causas que consten en el registro y en los asientos registrales e incluso en los títulos archivados, es decir, se extiende a los títulos archivados, ¿qué es lo que va a generar? ¿O qué es lo que está generando actualmente? En Lima vemos de que se paga enormes cantidades de dinero a los estudios jurídicos de abogados, creo que para los abogados es conveniente, para que hagan un estudio de títulos, ¿no? Es decir, la transferencia de propiedad está encareciendo, a partir de esta modificación del artículo, está encareciendo lo que es la transferencia. Esto va a ser materia seguro de discusión, va a ser materia de otro análisis y de otra exposición, pero lo dejo en el tapete. Y como también nos dice Martín Mejorada, ¿no?, al criticar este artículo, que producto de los delitos inmobiliarios mediáticos se aprecia cierta esquizofrenia en el legislador al momento de tratar el tema. En realidad, la modificación de la fe pública registral, haciéndola más cara y complicada, no resolverá en lo absoluto los fraudes en el sector inmobiliario, ¿no? Con esto quiero terminar dejando precisamente este tema abierto para una nueva discusión. Muchas gracias. En nuestro programa invitamos al doctor René Cervantes López, quien es magíster en Derecho Civil por la Universidad Católica de Santa María, con estudios concluidos de doctorado por la misma casa de estudios. Ha sido registrador público del Registro Predial Urbano y juez especializado en lo civil.
Actualmente el doctor René Cervantes López es juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, docente en la Universidad Nacional de San Agustín y de la Academia de la Magistratura. Lo recibimos con un fuerte aplauso. De todo, buenas noches. Primero, para agradecer al Colegio de Abogados esta invitación referido a este seminario de actualización que nos permite alcanzarles algunas ideas, algunos avances respecto a este tema de los actos jurídicos fraudulentos que desde la dación de la ley de 2015 a la actualidad hemos ido evolucionando, digamos, en nuestro conocimiento, ¿no? Y eso espero compartir con ustedes este tema para, sobre todo desde el punto de vista judicial, cómo venimos trabajando estos temas de fraude que se presentan en las nulidades de los actos jurídicos. Muy bien. Para nosotros es muy preocupante estos casos de nulidad por suplantación de personas o falsificación de documentos, porque consideramos que rompe el sistema jurídico de seguridad jurídica preventiva que tiene nuestro ordenamiento jurídico a través de la institución notarial, que se ocupa básicamente de la construcción del documento y el control de legalidad del acto que se quiere formalizar, y a través del registrador o del registro público, ¿no?, cuyo control de legalidad sí también se atiende en esta institución y se brinda publicidad, que es la seguridad jurídica, a través de la inscripción, para que genere oponibilidad de derechos. Entonces, los actos jurídicos fraudulentos rompen este esquema porque hacen que la intervención notarial escape esos controles, ¿no?, de apersonamiento, inmediación y legalidad, y lo de la falsificación hace que se sustraiga, ¿no?, de este control notarial y se presente un documento directamente a registros públicos, donde también, si no se tienen en cuenta estas situaciones, puede pasar este filtro registral. La organización de la seguridad jurídica preventiva está basada, según nuestro Estado, en la institución notarial y en la institución registral, ¿no?, con sus normas especiales del derecho notarial y del derecho registral. Sin embargo, la ley 30.313 ha modificado también los artículos del Código Civil, y es donde entra el Poder Judicial, ¿cierto? ¿Qué artículos en específico ha modificado? El artículo 2013 y el artículo 2014, con el objeto, entiendo yo, con la intención de que justamente el Poder Judicial colabore con la seguridad jurídica de los derechos que se adquieren, ¿no?, y que hay en la circulación del tráfico comercial. La idea central de esta ley es que los actos fraudulentos no generen derecho, ¿cierto? Porque cuando los actos fraudulentos van a generar un derecho para este falsario, ¿no?, creo que el sistema jurídico queda de lado, ¿cierto? La seguridad jurídica cae, ¿no? Es por eso que debemos tratar en la medida de lo posible que los actos jurídicos nulos por estas causales no generen derecho alguno previamente que esté comprobada esta ilicitud. Muy bien, el esquema que se presenta normalmente en la realidad es que el sujeto titular A es suplantado, o se le falsifica la firma, o se crea o se fabrica un documento
donde él supuestamente transfiere a B, ¿cierto? Y luego B transfiere el mismo inmueble a C. Y así puede ser sucesivamente, no puede haber otras transferencias. ¿Cuál es el objeto de este sistema? Que el tercero, o sea C, alegue que ha adquirido de buena fe y que por tanto está protegido por la fe pública registral. Y ahí se configura o se materializa el fraude, la estafa que se está cometiendo. El colega de abogado normalmente lo que hace es demandar la nulidad del primer acto jurídico celebrado, es decir, de A con B, ¿no? La nulidad basada justamente en la suplantación o en la presentación de un título falso. Pero también pide la nulidad del segundo acto jurídico, ¿no? De B a C. Así se plantean las demandas, ¿no? Se ha visto en la práctica judicial. Esta segunda nulidad se basa normalmente en que si el primer acto jurídico es nulo, por consecuencia, por arrastre, el segundo acto jurídico también será nulo. Bajo el principio del nemo plus juris, un principio que nos dice que nadie puede dar lo que no tiene, ¿cierto? Entonces, el primer acto jurídico será declarado nulo, en consecuencia, no podía transferirse el segundo acto jurídico y también será nulo. Esa es la tesis que se plantea en los casos. ¿Cuál ha sido la respuesta del Poder Judicial? La respuesta del Poder Judicial ha sido que no hay nulidad porque el tercer adquiriente actuó de buena fe. Se dice que no hay nulidad porque el tercer adquiriente, o sea C, actuó de buena fe. Y se basan en el artículo 2014 del Código Civil. Y también hay pronunciamientos que dicen que sí hay nulidad porque el adquiriente actuó con mala fe y por tanto no está protegido por la fe pública registrada. Estos criterios del Poder Judicial, creo yo, incurren en un error. Hacen ver que la nulidad de un acto jurídico puede ser convalidado por la fe pública registrada. Porque si se dice que no hay nulidad porque actúe de buena fe, quiere decir que si actúa de buena fe no va a haber nulidad del acto jurídico, y si actúa de mala fe va a haber nulidad del acto jurídico. Sin embargo, la categoría jurídica de la invalidez es diferente a la categoría jurídica de la ineficacia, y el artículo 2014 es un supuesto de ineficacia, no es un supuesto de invalidez. El acto jurídico nulo, nosotros conocemos que no puede ser convalidado de ninguna forma. Por tanto, el acto jurídico nulo, ixo iure, no puede ser convalidado por la actuación de buena o de mala fe, ¿no? Eso es un error, ¿no? Se confunde de categorías jurídicas. Y ello está corroborado porque nuestro sistema registral que tenemos es no convalidante de vicios. Es clarísimo ello. Por tanto, el registro de modo alguno puede convalidar un acto jurídico nulo. Un acto jurídico nulo es nulo per se. Y esto lo podemos comprobar en el texto original, antes de la modificatoria por esta ley del artículo 2013 del Código Civil, que decía lo siguiente, ¿no? El contenido de las inscripciones o de la inscripción se presume cierto y produce todos sus efectos mientras no se rectifique o se declare judicialmente su invalidez. Eso
eso significa que un acto jurídico inscrito no significa que sea válido, ¿cierto? Podía ser declarado nulo por el Poder Judicial. Entonces la inscripción de modo alguno convalida los vicios estructurales que podría tener un acto jurídico. Pero como parecía que esto no estaba claro, el nuevo texto modificado de la ley 30.313 ha agregado un párrafo in fine que dice lo siguiente: la inscripción no convalida los actos que sean nulos o anulables con arreglo a las disposiciones vigentes. Más claro no puede estar. Ya esto era interpretable anteriormente, no necesitábamos esta modificatoria. Por el texto original se podía deducir ello, interpretar ello, ¿no? Por principio del sistema registral peruano. El reglamento de registros públicos ya decía esto, ¿no? La inscripción registral no sanea el acto jurídico, o sea, el título. Sin embargo, ahora creo yo, más claro no puede estar, porque ya la propia norma ha incluido este párrafo, que la inscripción no convalida los actos que sean nulos. Por tanto, los casos de nulidad de acto jurídico por suplantación o falsedad, que son casos de invalidez, no pueden de forma alguna ser convalidados por la fe pública registral. Esa sería nuestra primera conclusión. Ahora bien, la fe pública registral, que está señalada en el artículo 2014 del Código Civil y 2022 del Código Civil, es decir, que nuestro sistema registral o el derecho registral provee de dos mecanismos de defensa, de ineficacia, no de invalidez, de dos mecanismos de defensa contra el ataque frente a nuestro derecho inscrito, que es el previsto en el artículo 20-22 del Código Civil, referido a la inoponibilidad del derecho no inscrito frente al inscrito, y el de la fe pública registral previsto en el 2014 del Código Civil. En un proceso judicial, si se me indica que ese acto jurídico es fraudulento, yo primero debo analizar la validez antes que la ineficacia, porque el análisis de la ineficacia supone títulos jurídicos válidos, o sea, que no adolezcan de nulidad. Si el título jurídico adolece de nulidad, lo primero que debo hacer es analizar la nulidad y luego la ineficacia. Muy bien, pero nos encontramos ahora en el escenario de la ineficacia, que se plasma o se materializa a través de estos dos instrumentos de defensa: la inoponibilidad de lo no inscrito y la fe pública registral previstos en el artículo 20-22 y 20-14 del Código Civil. Sin embargo, cuando se regula el 2014 y se quiere interpretar la buena fe, también han surgido problemas. Porque se dice, ¿cómo vamos a interpretar quién es el tercero de buena fe? ¿Quién es el tercero de buena fe? Y el artículo 2014, modificado, dice que el sistema registral protege al tercero que de buena fe. Esta buena fe que habla el artículo 2014 del Código Civil se refiere a una buena fe subjetiva, es decir, de conocimiento de hechos. Entonces, se ha interpretado de la siguiente manera: si el adquiriente no sabía que el que le estaba transfiriendo no tenía derecho, actuó de buena fe, se dice.
y si el adquiriente sabía que el que le estaba transfiriendo no tenía derecho, actuó de mala fe, se dice. Así se interpreta. Nosotros al respecto consideramos que esta interpretación también es errónea, porque lo que busca el artículo es proteger al tercero de buena fe. Entonces desprotege al tercero que no actúa de buena fe, que no es lo mismo decir que actúa de mala fe, ¿correcto? Si el artículo 2014 protege al tercero que actúa de buena fe, ¿cierto? O sea, que ignora que el que le transfiere el derecho no tenía el derecho y por tanto hay que protegerlo, no debe protegerse al tercero que no actúa de buena fe, o sea, que le falta buena fe, ausencia de buena fe. ¿Y quién tiene falta de buena fe? Aquel que conoce que el bien que la persona que le está transfiriendo no tiene derecho y aún así contrata, ¿no? Ese no está actuando con buena fe, por tanto no va a ser protegido. Y aquel que contrata con alguien sin tomar las diligencias necesarias para que pudo determinar razonablemente que el que le transfería no tenía derecho. Ese también no actúa de buena fe, pero no significa que esté actuando de mala fe. Para nosotros, la mala fe se condice con la actuación dolosa, con la actuación fraudulenta, ¿no? Con la actuación de querer perjudicar a otro en su derecho. Y cuando hay una actuación dolosa, fraudulenta, la mala fe se encuentra con la ilicitud, y la ilicitud es una causal de nulidad del acto jurídico porque forma parte de la estructura del acto jurídico y no de la ineficacia del acto jurídico. La mala fe, entonces, es parte de la estructura o un vicio estructural. A esa conclusión estamos llegando, ¿no? Lo que el Código Civil en el artículo 2014 dice como causal de ineficacia funcional y no estructural es que vamos a proteger al que tenga buena fe y no vamos a proteger al que le falte buena fe, no que al que actúe de mala fe. El que actúa de mala fe está dentro de la nulidad del acto jurídico, de la teoría del acto jurídico, y no un supuesto de ineficacia. Muy bien, esa sería otra conclusión que podemos llegar sobre el avance de la interpretación del artículo 2014 del Código Civil. Tenemos también otra discusión sobre qué pasa, sobre cómo determinamos la buena fe en el artículo 2014. ¿Cómo determinamos esta buena fe como causal de ineficacia funcional? ¿Cómo la determinamos? Ya lo indicó también el colega que nos ha antecedido, ¿no es cierto? ¿Vamos a determinarla solamente en base a la información registral? ¿O vamos a determinar la buena fe o falta de buena fe en base a otros medios probatorios? El Código Civil en el 2014 parece que nos dice que debemos determinar la buena fe o falta de buena fe solo con la información registral, es decir, la inscripción y los títulos archivados, con la onerosidad que suponga la revisión de títulos archivados. Sin embargo, hay otra tendencia, otra interpretación que nos dice que la buena fe o la falta de buena fe la debemos determinar con otros criterios aparte de estos medios de la inscripción y de los títulos supletorios. Y ello lo podemos establecer por lo dispuesto en el artículo 2014 del Código Civil en su párrafo infine, que dice: la buena fe del tercero se presume mientras no se pruebe
que conocía la inexactitud del registro, y conocer la inexactitud del registro puede ser a través de la información registral o extrarregistral, es lo que creo. Pero de allí se ha generado un debate, ¿cierto?, que todavía está en vigencia en el Poder Judicial. Algunos consideran que la buena fe solo se debe determinar en base a la información registral y la denominan la buena fe conocimiento. Y acá tenemos, por ejemplo, una casación, ¿no?, referida a la buena fe conocimiento, 3372-2013, Arequipa. Sin embargo, existe otro criterio establecido por la Corte Suprema, que podemos valorar otro tipo de criterios o situaciones fuera del registro para establecer si actuó de buena fe o tuvo falta de buena fe o ausencia de buena fe, ¿no?, como la posesión, la inmediatez en los contratos, etcétera, ¿no?, otros medios probatorios distintos a los títulos archivados y a la inscripción. Esta materia está en debate. Particularmente yo me inclino porque debemos valorar lo que se denomina una buena fe diligencia, ¿cierto? Una buena fe diligencia, y verificar si se actuó de buena fe o con falta de buena fe con otros medios probatorios, claro, dentro de lo razonable que se puede exigir a un contratante. Muy bien, entonces, aquí tenemos una cita. Nuestra doctrina también está en contradicción, ¿no? Gunter González, en un texto, defiende la buena fe conocimiento, mientras que Manuel de la Puente y Lavalle defiende la buena fe diligencia, que no es candorosa, ¿no? Por eso exige razonabilidad en el comportamiento, ¿no es cierto? Si voy a comprar un bien del cual una persona está ocupando, yo debo ir, porque es un comprador razonable, y preguntar: ¿qué hace este señor aquí? ¿No es cierto? ¿Quién es? De repente es el que está reclamando algún derecho sobre el predio. Como conclusión, creo que puedo indicar que los supuestos de suplantación y falsificación no son un tema de inoponibilidad o de ineficacia, sino un tema de nulidad del acto jurídico. Y al tomar este criterio de nulidad de acto jurídico, voy a ampliar, eso sí, mi etapa probatoria, mis instrumentos probatorios, porque el tema de la ineficacia hemos visto que está ahí en discusión, si los títulos y los archivados y las inscripciones u otros criterios. En cambio, si fuera una nulidad de acto jurídico por ilicitud, tengo todos los medios probatorios para acreditar esta ilicitud. Creo que el objeto de esto es no generar un derecho derivado de un título fraudulento, porque eso genera una sensación de inseguridad e injusticia en la sociedad, que es la que debemos evitar. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del doctor René Cervantes López, y para finalizar con nuestra ronda de exposiciones, invitamos al doctor Julio Escarza Benítez, quien es abogado por la Universidad Católica de Santa María, magíster en Derecho Civil por la misma universidad, estudios concluidos de doctorado en Derecho de la Universidad Católica de Santa María, docente de pre y posgrado en esta casa de estudios, en los cursos de Derecho Registral, Derecho Notarial y Contratos. Ha sido registrador público de la SUNARP, ha sido integrante de la segunda instancia registral de la SUNARP, ex jefe zonal de la zona registral número 12 de Arequipa, y actualmente es notario público de nuestra ciudad. Lo recibimos con fuertes aplausos. Bien, buenas noches. Agradeciendo al ilustre Colegio de Abogados de Arequipa por participarnos de este conversatorio. Queremos en esta oportunidad, y toda vez que los anteriores expositores ya han desarrollado en demasía el tema relativo a la oposición y cancelación del asiento registral, queremos revisar las modificaciones que ha traído nuestra ley 3313 respecto de los principios registrales de legitimación y fe pública. Ya lo había prevenido el doctor Almenara, en el sentido que
ciertamente la modificación del artículo 2014, que recoge el principio de fe pública registral, no es del todo feliz. Y yo también me suscribo en esta posición. Y veremos más adelante por qué, los motivos de esta opinión. Bien. Como habíamos dicho, la Ley 3313, en su primera disposición complementaria y final, ha modificado los artículos 2013 y 2014 del Código Civil. Anteriormente, el artículo 2013, que regula el tema de la legitimación registral, se refería al contenido de las inscripciones. Hoy por hoy, el nuevo texto del 2013, y esto sí me parece acertada la precisión, ya no se refiere al contenido de las inscripciones, sino lo explicita e indica que este principio registral está referido al contenido del asiento registral. Entonces, con esta posición del legislador, ciertamente se está dando vigor, se está dando cierta autonomía, se está dando mucha más eficacia al contenido del asiento registral. Y bueno, se predica de este asiento registral que se presume cierto, produce todos sus efectos, etcétera, etcétera, ¿no? Y todos los alcances que conocemos del principio de legitimación registral. Bueno, se ha introducido también algunas modificaciones en el sentido de que este asiento registral puede ser cancelado en sede administrativa, y me parece que también es conveniente, habida cuenta que por los motivos también que nos los ha comentado el doctor Cervantes, es necesario que estos asientos registrales que han sido extendidos indebidamente sobre la base de títulos, sea falsificados o sea a través de una suplantación, pues no generen efectos jurídicos. Y por eso es conveniente cancelarlos lo más pronto posible, ¿no? Y obviamente la cancelación en sede administrativa, ante la misma instancia registral, es lo más viable. De lo contrario, tendríamos que recurrir a un proceso judicial, y el proceso judicial evidentemente tiene que tener una etapa probatoria, etcétera, que dilata un poco una decisión. Pero en todo caso, hasta acá vemos que la norma está bien, ¿no es cierto? Pero también se ha modificado el artículo 2014 del Código Civil. Y bueno, se dice del tercero registral que actúa de buena fe, bueno, y todos los requisitos que antes ya existían. Sin embargo, en la parte final del primer párrafo se precisa que todas estas causales que puedan anular, rescindir, cancelar o resolver el derecho inscrito, estas causas, dicen, no consten en los asientos registrales y en los títulos archivados. Y hemos subrayado y hemos resaltado estas partes precisamente porque en esto sí consideramos que hay una falta de técnica legislativa, por no decir desconocimiento de la realidad registral en el Perú. Y lo vamos a explicar enseguida. Pasando a analizar ya estos dos principios, decimos que antes de la ley, el principio de legitimación registral, como ya sabemos, se refería al contenido de la inscripción. Ahora se refiere al asiento registral expresamente, ¿no? Entonces, en este caso, no tenemos mayor comentario al respecto. Sin embargo, en cuanto al principio de fe pública registral, antes de la dación de la ley 3313, se refería o se hacía referencia a que estas causas que podrían hacer declinar el derecho inscrito, estas causas no tenían que constar en los registros públicos. Lo decía así en forma genérica. Ante esta forma genérica que establecía nuestro antiguo 2014 del Código Civil, pues había una serie de interpretaciones, y a nivel de la Corte Suprema existían fallos en el sentido que establecían que
esta situación de que las causas no consten en registros públicos se refería solo a los asientos registrales, y había otras resoluciones también que establecían que se tenía que revisar también los títulos archivados. Entonces había cierta incertidumbre, y lo lógico, lo que se esperaba es que si es que se tenía que modificar este artículo, se esclarezca esto, pero se esclarezca definitivamente tendiendo a las nuevas corrientes, a los nuevos criterios que predominaban en el medio, ¿no es cierto? Entonces, ante esta incertidumbre, nos hacemos la siguiente interrogante. Para ampararse en la protección del registro, ¿era preciso recurrir al título archivado o solo al asiento registral? Esa era la incertidumbre, esta es la pregunta que se pretende resolver. Como les dije, a nivel de jurisprudencia registral no existía un criterio uniforme, habían posiciones encontradas al respecto. Sin embargo, a nivel de jurisprudencia registral e incluso a nivel de reglamentación registral, la orientación que predominaba era de dotar al asiento registral de mucha mayor autonomía, de mucha mayor fortaleza, y dejando en segundo plano el título archivado. Tanto así que el mismo reglamento expresa que al título archivado se debe recurrir excepcionalmente cuando en el asiento registral falten datos que deba contener el asiento registral. Pero definitivamente para efectuar una calificación el registrador solo tenía que tener en cuenta el asiento registral y excepcionalmente el título archivado. Luego, a nivel de doctrina, también predominaba esta última posición, ¿no? Tendiente a dotar al asiento registral de mayor autonomía respecto del título archivado. Como les dije, lo que se esperaba, si es que se tenía que modificar, y lo que se espera de toda modificación es que se mejore el estado anterior de cosas, lo que en mi posición no ha ocurrido de ninguna manera. Como les dije, la modificación introducida al principio de legitimación se refiere a que es el contenido del asiento registral el que está protegido, ¿no? Entonces se precisa pues que se presume el asiento registral, se presume cierto, produce todos sus efectos, mientras no se rectifique por las instancias registrales y o se declare su invalidez por el órgano judicial arbitral. El órgano judicial o arbitral, esa también es una novedad que también me parece conveniente, mediante resolución o laudo firme. En cambio, en lo que respecta en este aspecto es conveniente precisar que es el contenido del asiento registral el que está amparado y tutelado por la presunción relativa de exactitud, que es lo que contiene el principio de legitimación registral, ¿no es cierto? Entonces, esta precisión, como les digo, consideramos que es acertada y se condice pues con la principal función del sistema registral peruano. Ya sabemos que el sistema registral peruano otorga seguridad jurídica, es la razón de ser del sistema registral peruano, otorgar seguridad jurídica a través de dos mecanismos puntuales: la inscripción de actos y derechos y la publicidad de estos actos inscritos. A través de estos dos mecanismos es que registros públicos y todo el aparato registral debe brindar seguridad jurídica. No tendría sentido tener una inscripción clandestina, tampoco tendría sentido publicitar situaciones más allá del contenido del asiento registral. Entonces, precisamente el asiento registral tiene que tener fuerza, tiene que tener solidez, tanto más que para producir el asiento registral ha tenido que existir la intervención de un profesional preparado, capacitado, entrenado para ello, para extraer del título inscribible los actos que deben ser publicitados para que genere efectos contra terceros.
Sin embargo, lo positivo que resulta esta precisión en cuanto al principio de legitimación registral se ha visto desvirtuada con la modificación introducida respecto del principio de fe pública registral. Si antes había duda razonable respecto si era necesario recurrir o no al título archivado, además del asiento registral para alegar la tutela jurídica, hoy por hoy, para erigirse y para ampararse en la protección del registro, no solo es suficiente revisar el asiento registral, sino además necesariamente revisar el título archivado que dio mérito al asiento registral. Vistas las cosas con calma, vemos que estas modificaciones que han sido introducidas en la misma ley son contradictorias, abiertamente contradictorias entre sí. Si por un lado, en el principio de legitimación, privilegiamos el asiento registral, no es posible que con la modificación del principio de fe pública registral ya no se privilegia al asiento registral, sino además al título archivado. Entonces acá ciertamente hay una falta de técnica legislativa, no hay una coherencia, no hay un orden lógico de pensamiento, porque si revisamos el Código Civil, cuando revisamos el 2012, que es el principio de publicidad, se refiere que la publicidad se refiere al contenido de las inscripciones, ¿no es cierto? Si bien es cierto que con la publicidad también se puede acceder al título archivado, sin embargo, la publicidad de las inscripciones sí genera efectos jurídicos sustantivos. En cambio, la publicidad de los títulos archivados es simplemente una mera publicidad noticia, porque no todo el título archivado ha sido recogido en el asiento registral. Es más, hay muchos casos en que las personas pueden solicitar expresamente que determinados actos o determinadas circunstancias que obren en el título archivado no sean recogidas en el asiento registral, a través del desistimiento de inscripción o de la reserva de inscripción, que son figuras jurídicas que están recogidas en el Reglamento General de los Registros Públicos. Es por eso que decimos que la publicidad que se brinda de los títulos archivados no genera efectos jurídicos sustantivos, como sí generan la publicidad que se brinda de los asientos registrales, por cuanto el asiento registral es el producto de un proceso de calificación, de un proceso de raciocinio que ha efectuado el registrador para extender una inscripción y con la inscripción publicitar derechos que han sido evidentemente adquiridos en forma lícita, ¿no es cierto? Entonces, como les digo, hay una contradicción, hay una clara contradicción, ya que no se está siguiendo la misma lógica, no se está siguiendo la misma secuencia. Si en publicidad se habla del contenido de las inscripciones, en legitimación se habla del asiento registral, lo lógico era también que en cuanto al principio de fe pública registral también se tratara o se diera mayor realce, se diera una autonomía al asiento registral, lo que no ha ocurrido con nuestra ley en comentario. Entonces, si tal es la posición del legislador de recurrir incluso al título archivado, lo coherente hubiera sido modificar todo el sistema registral y tendríamos que migrar del sistema de inscripción que antes existía, antes de la ley 3313, al sistema de archivo o de transcripción que existen en otras realidades, ¿no es cierto? Evidentemente son dos sistemas totalmente distintos y totalmente contradictorios. Cuando hablamos del sistema de inscripción, nos referimos a que hay un funcionario capacitado que extiende un asiento registral y ese asiento registral es publicitado. Pero cuando estamos hablando del sistema de archivo o de transcripción, nos estamos refiriendo a que el funcionario encargado del registro no debe extender ya un asiento registral,
si es que vamos a tener que revisar el título archivado, pues publicitemos el título archivado, y así nos evitamos de que el Estado genere o distraiga un presupuesto considerable para mantener una institución jurídica que ya no va a cumplir la función que cumplía antes, de extender inscripciones registrales. Entonces, si el legislador pretendía eso, pues tendría que haberlo dicho, tendría que haberlo expresado de esa forma. Cambiemos el sistema de inscripción al sistema de archivo de transcripción. Como les digo, ya no tendría sentido tener todos registros públicos, toda una institución como registros públicos que antes se encargaba de hacer inscripciones, pues ahora sería suficiente con tener funcionarios archivadores o funcionarios transcriptores de lo que contiene el título para ser publicitado. Luego, el título archivado también debe ser cuidadosamente revisado, ¿no? Con ello, el legislador ha dejado establecido que la publicidad de los títulos también ahora generan efectos sustantivos. Claro, si el legislador nos dice, si quieres ampararte en la fe registral, revisa también el título archivado. Entonces, señores, no nos queda otra que cuando querramos efectuar alguna negociación sobre algún inmueble inscrito, pues caballeros, tendremos que irnos a registros públicos, sentarnos en una sala especial y soplarnos toda la revisión de los títulos archivados, porque si es que queremos ampararnos en la fe pública registral, no nos queda otra alternativa que hacerla esa. Bien. Ahora, otra consecuencia que trae esta modificación es que con la entrada en vigencia de esta ley, el tráfico de inmuebles ha dejado de ser ciertamente dinámico. Ahora, si nosotros pretendemos efectuar o adquirir un inmueble que está inscrito, como les vuelvo a repetir, tendríamos que recurrir necesariamente al estudio minucioso del asiento registral y también de los títulos archivados. ¿Ello qué implica? Evidentemente mayores trabas y un incremento de costos en el tráfico inmobiliario. Toda vez que al título archivado la única forma de acceder es en forma personal o a través del certificado literal. Hoy por hoy no existe posibilidad de acceder al título archivado a través de internet o en forma telemática. No hay posibilidad de eso, simplemente no nos queda otra que recurrir a las oficinas registrales para revisar el título archivado. Bien, ¿qué otra implicancia trae esta modificación introducida en el 2014? La responsabilidad de la calificación del registrador ciertamente se habría extinguido. Si antes la ley de creación de la SUNAR establecía que el registrador era responsable de las inscripciones, etc., pues ahora esa responsabilidad ya deviene inexistente, porque si nosotros le vamos a imputar al registrador que ha efectuado una mala inscripción, pues el registrador nos dirá: señor, tiene usted que recurrir al título archivado. En el título archivado está toda la información que deba ser publicitada y que deba ser puesta en conocimiento de los terceros para que produzca efectos jurídicos. Entonces, en este caso también tenemos que volvemos a la conclusión que habíamos llegado anteriormente, de que ya no tenemos un sistema de inscripción sino de archivos, y como es un sistema de archivos, pues el asiento registral simplemente será una mera referencia, una mera sumilla que se imprime al título archivado. Entonces el asiento registral simplemente constituirá una mera información sin trascendencia ni relevancia jurídica. De ahí deviene también pues que la labor de calificación que antes residía en
en el funcionario registral, tanto en primera y segunda instancia, hoy por hoy la tienen que ejercer todos los abogados o todos los asesores de la persona que quiera adquirir un inmueble, porque como les digo, el asesor o el abogado necesariamente tiene que volver a calificar lo que allí estuvo calificado. Ya el asiento registral el asiento registral ya no va a tener mayor relevancia, ya no va a tener la eficacia que antes tenía. Otro aspecto también, otra consecuencia que trae también esta modificación del artículo 2014 es que ya no tiene sentido ni aplicación práctica la regulación que existe en el reglamento sobre rectificaciones de errores u omisiones incurridos en los asientos registrales. Evidentemente, con esta clase de rectificaciones lo que se quiere es que en el asiento se recoja la información fidedigna que obra en el título presentado a registros. Entonces, evidentemente, se dan casos en que se cometen errores o se omiten alguna información. Pero ahora, si es que ya tenemos que el título archivado también tiene la misma eficacia que el asiento registral, pues ya para qué solicitamos rectificaciones de errores u omisiones en el asiento. Bastará con remitirnos al título archivado y de esa manera ya no tendría sentido efectuar ninguna rectificación. Entonces, como vemos, hay muchos puntos o muchas consecuencias negativas que nos ha traído esta modificación del 2014. Esperemos, y hay algunos proyectos que ya están en el Congreso, de modificar y superar este problema, porque definitivamente las cosas, el cambio no debió haber sido hacia atrás, sino un cambio que mejore las cosas. Todo cambio, por lógica, se espera que sea una mejora al estado anterior. Ahora, llama también mucho la atención que este cambio se haya introducido con esta ley 3313, que lo que buscaba era mitigar los efectos de las suplantaciones, de las defraudaciones en inmuebles, etcétera, ¿no es cierto? Ahora, lo que nosotros nos preguntamos, para mitigar este problema, que era definitivamente una lacra que perseguía a la sociedad, para mitigar este problema, ¿era necesario introducir estas modificaciones? Nosotros consideramos que no. Si lo que se quería era evitar fraudes, lo lógico era elevar las exigencias, elevar la valla para que los contratos que constan en los títulos lleguen de una manera más directa a registros públicos, sin que pase por el manoseo de terceros que podrían alterar el contenido de los documentos inscribibles. Y efectivamente eso se ha hecho, pero no a través de esta ley. Cierto que con esta ley se ha avanzado también con esto de la cancelación del asiento registral o la oposición, etcétera, ¿no? Pero también se pudo haber hecho muchas cosas más, modificando, por ejemplo, la presentación, exigiendo una presentación realmente cautiva, ¿no? Porque lo que existe ahora es un saludo a la bandera, porque si bien es cierto, se establece que es el notario el que debe efectuar la presentación de la escritura pública, lo que en realidad existe es que el cliente es el que solicita la autorización para que él presente el título. Esto se tendría que haber modificado en la medida en que se elimine esa posibilidad, esa excepción que se establece en la norma, para que todo título directamente vaya desde la notaría hasta el registro público, y lo propio desde el ente administrativo o del Poder Judicial directamente a registros públicos, para que no pase al manoseo de terceros que podrían tener definitivamente podrían tener ciertos intereses en los títulos estos, ¿no es cierto? Entonces,
Había mecanismos que implementar, hay mecanismos que implementar para evitar fraudes, pero modificar el 2014 definitivamente no es el caso. Hay que tener en cuenta también que los fraudes y suplantaciones no se producen dentro de registros públicos. En registros públicos ya llega el título totalmente concluido, dispuesto para ser inscrito. Los fraudes y suplantaciones se hacen normalmente fuera del despacho registral. Entonces, lo que hay que exigir es mayores cuidados en la elaboración de los títulos que deban llegar a registros públicos. Y definitivamente eso se está logrando. Hoy por hoy en los últimos tiempos hay casos escasos de fraudes en cuanto a suplantaciones, en cuanto a falsificaciones de documentos. Hay mayor cuidado, hay una mayor, con estos mecanismos que se han introducido, hay un mayor cuidado en el manejo de los títulos, pero se puede mejorar. Entonces, la conclusión es pues que no tiene sentido restarle eficacia jurídica al asiento registral. Y finalmente, ya a manera de conclusión, podemos decir que con esta ley 3313 se ha trastocado todo el sistema registral. Sin decirlo expresamente, hemos pasado de un sistema sustentado en el asiento registral a ser un sistema de archivo de títulos, y que eso es realmente un retroceso porque, como les he explicado antes, es el asiento registral el que genera efectos jurídicos sustantivos. La calificación de registrador, así como el asiento registral, ya no gozan de los efectos jurídicos sustantivos de antes. Es necesario modificar con urgencia este problema que se ha causado con la nueva redacción del 2014. Hoy por hoy, para el tráfico patrimonial ya no solo se necesita de la voluntad de los contratantes y cumplir con ciertos requisitos. Además, tenemos ahora, con el 2014 que tenemos, necesitamos contar con especialistas para verificar además los títulos archivados. Entonces, señores, si ustedes desean adquirir un inmueble inscrito en registros públicos, no se limiten a revisar el título archivado, perdón, el asiento registral. Hay que revisar también el título archivado, además de los otros mecanismos y de los otros cuidados que hay que tener para constituirnos en un tercero adquiriente diligente. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Julio Escarza Benítez, y para concluir con este evento vamos a pasar a una breve ronda de preguntas. Quien desee formular una pregunta, levante la mano, por favor. ¿Puedes, por favor, formular la pregunta a voz alzada? Buenas noches a todos los presentes, a los ponentes. Tengo dos inquietudes, dos interrogantes. Primero, disculparme si no he podido tener las dos primeras ponencias, espero que me rectifique lo que voy a preguntar. A ver, la primera, comenzando por lo que ha dicho el doctor Escarza, esta cuestión de la publicidad registral se tiene que tomar en cuenta en el momento en el que, por ejemplo, el año pasado Aventaño, en una ponencia, dice que esto simplemente ha generado una cuestión que sea más onerosa, porque ahora todo adquiriente tiene que revisar el título archivado y eso genera más gasto para el adquiriente o para el tercero que vaya a adquirir un bien nuevo. Si esto se hace oneroso, va a generar un gasto que muchas veces las personas no van a estar dispuestos a realizar. Porque dicen, no, pues basta simplemente que yo vaya a la clase y que esa persona efectivamente me compre y me diga que es propietario. Entonces, con eso en principio es suficiente. Habría que tener en cuenta los actos mínimos de diligencia, porque yo voy a la casa y le digo, oye, ¿eres el propietario? No, sí, efectivamente no estás viviendo acá, sí, pues te creo que eres el propietario. Pero es otra cosa ir a registros públicos y ver ahí el título archivado, que eso es más oneroso, a decir de Avendaño, y que bueno, yo también estoy de acuerdo
en ese sentido. Es más, ahora mismo no puedo reproducir el ejemplo que él dijo, pero señalaba una cuestión que se podían producir en el título, en el asiento registral solamente haya un acto, se publicite un acto, pero en realidad en el título archivado exista dos. Entonces eso va a generar un problema, porque puede ser que haya una compraventa y a la vez haya una hipoteca. Y ya se complicó todo para la parte. Ya, esa es una inquietud. La segunda, desde una cuestión de la teoría del acto jurídico. A ver, el asiento registral va a producir efectos jurídicos plenos hasta el momento en que no se demuestre su inexactitud. Entonces, ¿cómo se tiene que demostrar esta inexactitud? Necesariamente tiene que ser en un proceso judicial, un proceso de conocimiento, que sea lato, donde haya una cuestión de poder demostrar la carga de la prueba, los medios probatorios, se actúen y todo lo que sea necesario. Porque si va a ser administrativamente, creo que tendría que ser expresa, manifiesta, tendría que ser la nulidad, porque si no, no hay forma. Me parece a mí. Esas dos inquietudes, por favor, se agradecería la respuesta. En cuanto a la primera intervención, y a propósito de la participación de nuestro colega, tenemos pues también otra consecuencia que genera esta modificación del 2014, ¿no? Ciertamente, si es que la persona va a necesitar la intervención de un perito que califique además los títulos archivados, muchas veces va a optar por comprar fuera de registros, es decir, vamos a volver a la informalidad que existía, bueno, y que existe todavía ahora, pero que antes existía en mucho más, con mucho más, ¿qué digo? Que existía mucho más antes, ¿no es cierto? Porque si nosotros vamos para calificar el título archivado, vamos a necesitar de un perito, y además de que este perito necesite de tiempo y además de dinero para poder recabar de registros públicos los títulos archivados, evidentemente los costos de transacción se van a incrementar ostensiblemente, y eso definitivamente no abona, pues no abona a la fluidez del tráfico patrimonial, no abona a la formalidad que todo país espera. Obviamente, si es que nosotros compramos un inmueble, lo que más aspiramos es que nuestra compra sea totalmente eficaz, que todo el mundo nos respete como nuevo propietario, y eso lo vamos a lograr ciertamente a través de un mecanismo de publicidad eficaz, y ese mecanismo de publicidad eficaz debe ser el asiento registral. El asiento registral publicitado debidamente nos debe constituir en titulares registrales, y obviamente con las protecciones, con la protección que la misma norma establece como tercero registral, y etcétera, ¿no? Eso tendría que ser así. Y obviamente también un derecho inscrito tiene una mejor posición, tiene un valor agregado que un derecho no inscrito. No vamos a ser sujetos de crédito, etcétera, ¿no? Entonces, es necesario modificar esto, porque, como le digo, las consecuencias van a ser más nefastas que otra cosa. Y en cuanto a la segunda pregunta, me parece era un tema de revisión Bien, para la segunda pregunta que has alcanzado. Efectivamente, ¿no? Anteriormente, con el texto del artículo 2013, el único que podría declarar la cancelación del asiento registral era el juez. Pero con la modificación, estas excepciones nuevas que se dan al principio de legitimación hacen posible que la cancelación sea en sede registral, o sea, una sede administrativa, aparte de lo que es el juez y también lo que es el árbitro, que también el 2013 añade, ¿no? Entonces, se puede cancelar el asiento registral siempre y cuando el notario, el cónsul, el juez o algún funcionario público que extiende documentos que vayan a ser inscribibles, ¿no? Llámese instrumentos públicos, adolezcan de falsificación o adolezcan de alguna suplantación. En ese sentido sí se puede cancelar en sede administrativa, ¿no? Y añadiendo más a tu primera pregunta y corroborando lo que dice Avendaño,
también lo manifestó el doctor Escarza, precisamente no todos los juristas doctrinarios están de acuerdo con la modificación del 2014 en ese sentido, ya, porque irse al título archivado no solamente, como dice Bendaño, genera costos excesivos, sino también, como lo dijo el doctor Escarza, ya deja de ser o pierde la razón de ser del mismo registro, porque la publicidad es a partir del asiento registral, no de los títulos archivados, y todos los principios registrales que dan efectos se refieren al asiento registral y no al título archivado. Y si hacemos un análisis comparativo en las doctrinas de todos los sistemas registrales que se basan en la inscripción, vemos de que la fe pública se basa en el asiento registral y no en el título archivado. Como lo dijo el doctor Escarza, estamos retrocediendo en vez de avanzar, y precisa inmediata modificación de este artículo que ha sido modificado en el 2015. Yo estaba pensando en relación a la pregunta, ¿qué pasa si yo voy a comprar y en el registro figura Juan Pérez como propietario? Ahí figura Juan Pérez, pero Juan Pérez ya no es el propietario porque Juan Pérez lo vendió anteriormente. ¿Con quién voy a contratar? ¿Con Juan Pérez que figura en el registro o con aquel que es el propietario y no registró? Cuando yo digo que me voy a fiar de la información registral es porque desconozco de que Juan Pérez había vendido anteriormente. Porque si sé que Juan Pérez ha vendido anteriormente, voy a contratar con el nuevo propietario. El tema resulta medio malévolo, no sé, ¿no? Solamente fiarme de la información registral. Yo me pregunto y les pregunto, ¿acaso cuando alguien compra un bien inmueble, no va a ver en qué condiciones está este bien inmueble? ¿O alguien compra un bien inmueble sin conocer este bien inmueble? No parece razonable, ¿no? Puede haber casos, ¿eh? De hecho, por ahí puede ser algún caso, pero lo razonable, lo cotidiano, lo normal, lo general, es que cuando alguien quiere comprar algo, va, verifica cómo está el bien inmueble, quién está ocupando, ¿no? Es que aquí se genera un deber que yo tengo, ¿no? Un deber de evitar un daño posible, evitar perjudicar a alguna persona. Si yo considero eso, ese deber, ¿no? Yo digo, estoy evitando este daño, entonces no hago la transacción. Ese deber es exigible. Nosotros, el Poder Judicial, sí valoramos ese deber. Porque aquel que compra sabiendo o pudiendo saber, ¿cierto? Porque si solamente voy a remitirme a registros públicos, pero puedo saber, ¿no? Mi comportamiento de repente no es de mala fe, ¿no? Pero sí hay falta de buena fe, porque yo pude hacer algo para evitar ese daño. Por eso yo sí discrepo que nos remitamos solamente a los asientos registrales o a la inscripción registral y ahora a los asientos registrales, sino debemos también exigir un comportamiento correcto a la persona que va a hacer la transacción, y que puedes perder el derecho si no te comportas correctamente, pues, ¿no? Evita producir un daño, ¿no? Y en cuanto a la segunda pregunta, yo también me llama la reflexión, ¿no? Y digo, lo he escuchado a los opositores, y digo, ¿qué pasaría si mi casa, yo descubro que en este momento está en trámite un título para inscribirse que yo no he otorgado? En trámite, porque ya que yo me entere que está en trámite debe ser algo bien extraordinario, porque normalmente me voy a enterar ya una vez inscrito, ¿no? Ya cuando perdí, cuando fui después de un año y vi que lo habían embargado, lo habían hipotecado o lo habían vendido, ¿no es cierto? Pero digamos que descubra que está en trámite, que es algo que puede pasar, y digo, está en trámite, ¿qué podría hacer?
Yo creo que mi razón lógica será inmediatamente irlo a buscar al registrador encargado y decirle: señor, yo no he otorgado esta escritura pública, me han falsificado. Pero la norma parece exigir que tengo que ir primero a la autoridad, primero tengo que ir al notario, primero tengo que ir al juez. Y mientras eso sucede, ¿qué va a pasar? Porque el registrador me va a decir: señor, usted me dice, pero tráigame un documento. ¿No será que, por lo menos, digo, ¿no? Por lo menos para evitar este tipo de situaciones, porque ¿cuál es el sistema de la mafia? Inscribe y luego lo vuelve a transferir. Y lo vuelve a transferir. ¿Por qué esa secuencia de datos? Para que el último alegue la buena fe registral. Se aprovechan del sistema jurídico. Yo, la verdad, frente a tu pregunta, yo diría que debería atenderse un pedido inmediato. Basta mi solicitud bajo mi responsabilidad, porque yo soy el que sé que no he firmado esa situación, y si genero daños, indemnizaré, pero que se detenga la inscripción. Y si ya se inscribió, que por favor, que se tramite esta solicitud y que se paralice ahí, que se bloquee esa partida registral, que no ingrese ninguna transferencia adicional, y así la ley sí será útil para evitar este tipo de fraudes. Eso a manera de reflexión. ¿Alguna pregunta adicional por parte del público? Para el doctor Almenara. Usted ha dicho para el trámite de la oposición, el procedimiento de inscripción, que el registrador, por conocimiento de un tercero, puede iniciar el trámite de oposición, pero este tercero tendría que llevar documentos certificados. Esto en la oposición. ¿Puede funcionar también este procedimiento para el trámite de la cancelación? Muy bien. Para el trámite de la cancelación no funciona, porque, y precisamente justo va al tema que dio a conocer el doctor René Cervantes, ¿no? Si recuerdan, les comenté, dentro del proceso de oposición había la primera etapa. ¿Cuál era? El conocimiento. El conocimiento no solamente bastaba con que yo me enteraba de que había un expediente en trámite, ya sea por el medio que sea, sino que también este procedimiento de conocimiento, este proceso de conocimiento iba más allá. Es decir, que la persona sí se puede acercar al registro, sí puede dar a conocer al registrador. ¿Por qué? Porque tiene que solicitar las copias de ese expediente en trámite, y esto es una excepción a la publicidad registral, que se puede solicitar copias de expediente en trámite cuando una persona se va a oponer a ese trámite, ¿no? Porque en los demás casos no se otorgan copias de los expedientes en trámite. En este caso sí. Entonces el registrador ya va a tomar conocimiento de que va a haber una oposición, de que ha habido o una falsificación o ha habido una suplantación. Entonces el registrador tendrá que prever los mecanismos para efectos de tal vez dilatar esta inscripción. Es por eso que este proceso excepcional que nos da esta ley 313 es precisamente que tiene que ser oportuna y tiene que ser rápida, ¿no? Y hemos hablado de que precisamente la cancelación incluso se tiene que dar en el año, y si es que había transferencias posteriores, ¿no? Entonces este procedimiento sí es rápido y es eficaz, tiene que serlo. De nosotros depende, no solamente de los registradores, de los notarios, de los jueces, sino de todo el público, ¿no? En el sentido de que ustedes tienen que hacer funcionar la norma. Esta primera etapa del conocimiento es importante, como lo ha manifestado el doctor René, porque eso le va a dar eficacia. ¿Para qué? Para que el registrador también tenga los argumentos necesarios para dilatar este proceso de inscripción. Ojo, ¿que puede observarlo? Sí. ¿Puede oficiar? También, ¿no? Entonces, sí hay el mecanismo necesario para poder hacerlo. En la cancelación, entonces, no funciona cuando
un tercero presenta al registro una oposición. La oposición puede presentarla y decir, me opongo a la inscripción, pero tengo que acompañar, para que proceda este trámite de oposición, tengo que acompañar el documento que he presentado al funcionario o a la autoridad correspondiente con el cargo de recepción, ¿verdad? Y ojo, que todos estos plazos que establece el reglamento de la 3313 acarrean responsabilidad para el funcionario, para la autoridad, para el registrador. No se tienen que cumplir los plazos. ¿Por qué? Porque es un procedimiento que se tiene que dar de inmediato. Si no, no funciona. Gracias. Para culminar, me voy a permitir poner una pregunta al doctor René Cervantes. Doctor, estamos de acuerdo en que para que una persona tenga buena fe al adquirir un inmueble no solamente tiene que basarse en la revisión de los registros públicos, en los asientos registrales, en la publicidad registral y ahora con la modificatoria en los legados, sino que también considero que es plausible y es razonable que una persona, antes de comprar un inmueble, tenga que verificar la posesión, tal vez tenga que ir a la RENIEC para poder revisar si el vendedor es casado, es soltero. Entonces, una serie de actos adicionales para poder tener una compra de buena fe, una compra válida. En eso estamos de acuerdo. Pero en estos casos en los que se produce un supuesto de falsificación, de engaño para el comprador, supongamos de que el vendedor tiene una escritura pública escondida debajo de la manga. Porque quiere vender, quiere ganar el dinero, quiere recibir el dinero y luego quiere demandar la nulidad, porque hay una persona que ha comprado antes o se está vendiendo, una persona que no es el vendedor y hay una escritura por debajo de la mesa. Entonces, en ese caso y de acuerdo a su interpretación de la norma, el comprador no es el tercero de buena fe, no es el tercero de buena fe, sino es la persona que directamente compra el inmueble. Entonces no estaría protegido por este principio. Además de que la teoría de la nulidad del acto jurídico nos dice que el acto jurídico no es convalidable, que el acto jurídico surte efectos erga omnes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este vendedor, que además de haber comprado con la diligencia de verificar registros públicos, de verificar posesión, de verificar RENIEC, se le podría exigir o perdería su derecho en todo caso porque es un acto nulo, ¿no? Es un acto de una persona que ha vendido un bien del cual ya no es propietario porque hay una escritura por debajo de la mesa. Entonces, en este caso concreto que sucede en la práctica, se le debería exigir, por ejemplo, como parámetro de diligencia, que vaya a todas las notarías, que verifique que el vendedor no tiene una escritura por debajo de la mesa, o él, en virtud al principio de la buena fe, que es un principio transversal en nuestro ordenamiento jurídico y por seguridad jurídica, debería conservar su propiedad. Bien, de acuerdo al contexto de la pregunta, no nos encontramos ante un caso de mala fe, ¿no? Ante un caso donde el comprador dolosamente o fraudulentamente con el vendedor fabrican un documento, suplantan a una persona, se aprovechan del ordenamiento jurídico para decir estoy protegido por la fe pública registrada. En este caso, el comprador no sabe que el vendedor tiene esa escritura debajo del brazo o algo así como está indicado. ¿Qué comportamiento se le va a exigir a este comprador? Claro, el comportamiento o la diligencia que le debemos exigir tiene que ser en términos razonables, ¿no? No tiene que ser un comportamiento de que indague o investigue todos los pormenores, no generales o normales, sino aquellos que pudieran generar costos de transacción y así evitar la circulación o el tráfico comercial. No, lo que se está exigiendo en el Poder Judicial son comportamientos razonables que cualquier comprador hubiera podido saber, ¿no? Hubiera podido indagar. Cuando uno compra un inmueble hipotecado, ¿no?, lo razonable creo que es ir a averiguar en qué estado está el crédito, porque nadie, o no es normal que alguien compre un bien hipotecado con un gravamen, ¿no es cierto?
Cuando alguien compra con un gravamen, una hipoteca, lo mínimo que creo debería hacer es ir a averiguar en qué estado está ese crédito. Esos son creo, los comportamientos razonables. Cuando una persona va a comprar y ve a un sujeto que está en el bien inmueble, ¿no?, e indaga y dice que es un anticrecista, le pedirá o le dirá de qué modo ha contratado, de qué forma, ¿no? Ahora, aún con eso, entiendo, va el sentido de la pregunta, ¿puede contratar y no tener buena fe? Sí, puede contratar y podría ser, porque la contratación sobre bienes ajenos o sobre bienes litigiosos creo que al final está permitida por el derecho, ¿ya? Lo que pasa es que yo voy a sujetarme a una situación de que puedo perder mi derecho, ¿no?, y no voy a exigir al ordenamiento jurídico hacer eficaz, no un tema de invalidez, sino de eficacia de mi derecho, porque yo sabía de esta situación. ¿Correcto? Entonces, en la pregunta del caso solamente vamos a valorar o exigir los comportamientos razonables de acuerdo incluso al caso concreto, ¿no es cierto?, a la situación concreta. No hay estándares, no es que indague o investigue de modo irracional todas las notarías, ¿no? Claro, eso sería un comportamiento no normal, ¿no es cierto?, de cualquier comprador, ¿no es cierto? Entonces, creo que esto no tiene una respuesta exacta, no tiene una norma que diga esto debe hacer, ¿no?, sino que de acuerdo al caso concreto se evaluará y se exigirá lo pertinente. Muchas gracias. Bueno, para finalizar el evento, nos despedimos de nuestros tres expositores con un fuerte aplauso. Les damos gracias nuevamente.